Hoy queremos presentarle el México social de Guanajuato, que es la expresión síntesis de crecimiento con desigualdad. Allá atrás están viendo la capital económica, León, Guanajuato, y van a ver la enorme realidad de un desorden urbano, de un territorio que no incluye y que muestra todas las carencias. Vean que atrás del crecimiento y las violencias también está esta realidad, el desorden, un desarrollo que no incluye a todos. Acompáñenme. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en este México Social de Guanajuato. Yo le agradezco nuevamente a mi amigo Pepe Mesa que nos permita dar esta enorme, grandes trazos que nos permitan describir esta enorme complejidad, porque cuando hablamos de Guanajuato no es Celaya, no es este corredor, Celaya-Querétaro, no, es la realidad de que esta entidad, 6 millones de habitantes, está viviendo una de las paradojas más grandes del desarrollo reciente. Actividad económica, aduana interior, grandes carreteras durante los últimos 20 años, pero el tema de bienestar, para usar un concepto del presidente actual, pues la población se siente con enormes preocupaciones, más allá del coronavirus y otras cosas. Hay un problema en toda la entidad, en toda la región. Danos este panorama, digamos, regional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en otras ciudades tan importantes como León, Irapuato, Salamanca? Pasa que la locomotora del crecimiento económico que presumía el gobierno de Guanajuato desde hace 2 décadas, nos decía que Guanajuato crecía y era cierto por encima de la media nacional, 7-8% en algunos años, finalmente se detuvo. Y se detuvo precisamente, me parece, producto de 2 factores. Primero, que la inseguridad ha afectado fuertemente la llegada de inversiones al Estado y ha afectado no solo a Celaya, ha afectado a Salamanca, ha afectado a Irapuato, ha afectado a León, ha afectado a los municipios de la zona sur de Moroleón, Uriangato, donde obviamente está muy asentada la industria textil, pero ha afectado también a lo que es la industria del cuero calzado o la del sombrero en los pueblos de Rincón, Purísima, San Pancho. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la seguridad ha frenado las inversiones primero y segundo, me parece este ritmo de crecimiento económico que tenía Guanajuato se ha detenido. Y se ha detenido, ¿por qué? Porque también los gobiernos municipales no han podido revertir este fenómeno delictivo que se ha dado pues en unas zonas urbano marginadas. El caso de León me parece es un ejemplo pues muy claro de lo que pasa en el estado de Guanajuato. León, que sin duda durante el largo del año pues alberga una gran cantidad de eventos, como es recientemente el rally, como es la feria durante el mes de enero y prácticamente febrero, como puede ser durante el segundo semestre del año la Hannover Messe, que otra vez se va a realizar durante este 2020 en el municipio de León. Ese es el León, obviamente, que presume, que proyecta el gobierno de Guanajuato, pero está el otro León. El León también, donde ha habido una gran cantidad de homicidios dolosos en la zona del barrio de San Miguel, en la zona de Las Joyas, que ha crecido estrepitosamente ahí en León, en la zona, obviamente, los grandes cinturones de miseria que persisten en Irapuato. Que casi no se dice, que casi no, bueno, por lo menos a nivel nacional, claro, no se reporta. Pero que ahí está y que todos los días incluso los medios locales reportan una gran cantidad de homicidios dolosos, reportan también que continúa la disputa de los cárteles de la droga, que continúa obviamente el ingreso de otros cárteles a esta parte del estado de Guanajuato, porque ahí está todos los días, que obviamente pues a diferencia de la zona Laja Bajío, a diferencia de Celaya, también León tiene una problemática importante. Los meses de enero y febrero fueron muy complicados, obviamente. No hablo para la autoridad, porque el discurso de la autoridad persiste en el sentido de que el 80 o el 90% de los homicidios dolosos están vinculados a lo que son la disputa de los grupos delictivos, pero me parece esa disputa afecta todos los días a los ciudadanos que salen a trabajar, afecta a la gente que va a las empresas a poder laborar, afecta a la gente que busca hacer alguna actividad económica. Sin duda, León es un municipio que ha crecido mucho y sin duda una de las ciudades más importantes de la República Mexicana, pero me parece también está la otra cara de la moneda que a veces el gobierno no dice, ¿no? Y la parte turística, porque en el fondo también, por lo menos en el centro, el altiplano del país, está enorme subrayado San Miguel Allende, Guanajuato, mismo León, ¿no? Hay una imagen que se quiere transmitir o se está transmitiendo, ¿no? El turismo, que es la otra actividad económica que sin duda va a estar afectada por lo que estamos viendo este año. Las violencias no dejan de afectar también esas actividades. En estas ciudades
que son emblemáticas de todo el corredor de la independencia, para decir de una manera. ¿Cómo ves esa otra parte? Este San Miguel de Allende, que obviamente también está ahí y de pronto aparece y desaparece. ¿Qué está pasando allá? Me parece que San Miguel también es un municipio muy afectado, primero porque, el pasado fin de semana dimos cuenta que finalmente se genera esta alerta de no viaje del gobierno norteamericano a Guanajuato. ¿Y se da producto de qué? Se da producto de los bloqueos que vivimos. Contamos 15 puntos de aquí del estado de Guanajuato. Bloquean, por ejemplo, la carretera que comunica a Celaya con Comonfort en San Miguel de Allende, ¿no? Bloquean dos arterias relevantes, no solo para Guanajuato, sino la parte centro de la República Mexicana, ¿no? La autopista que va de Querétaro, Celaya, Salamanca, León. Autobloquean también la carretera que va de Celaya a Juventino Rosas. San Miguel de Allende, pues, enfrenta también problemas de violencia que el gobierno municipal y el gobierno del estado tratan de controlar, pero al igual que el tema de los homicidios dolosos en San Miguel de Allende, pues está obviamente el tema del robo de vehículos. Algunos comerciantes denunciaban todavía el tema de la extorsión, pero sin duda está afectada San Miguel como el resto del estado de Guanajuato, Luis Mario. Recientemente el gobernador presentó el segundo año de gobierno, diríamos todavía hay tiempo, ¿no? O sea, 4 años, vienen elecciones municipales el próximo año que te complica todo, pero yo tengo esta sensación de que parece que se está normalizando algo que no se puede normalizar, esta convivencia de desigualdades, de inseguridades, de violencias, y ya no son 1 año, 2 años, son pues, por lo menos un lustro, 10 años de esto. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Hay alguna manera de decidir que pronto habrá una señal? Porque nuevamente a mí me preocupan los cuarteles, no porque lleguen, sino que eso no va a resolver. Me preocupan los programas sociales de la 4T, porque no es una raíz económica, muchas de estas violencias. Tiene otras raíces. ¿Qué sigue? Yo creo que si no hay un apoyo decidido del gobierno de la República, va a ser muy difícil que a corto plazo las cosas cambien en Guanajuato. Es decir, más allá del discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se trataron los últimos eventos delictivos de algún hecho propagandístico, si no hay un apoyo más de fondo, yo creo que ya difícilmente el gobierno de Guanajuato por sí solo lo va a resolver. En el informe del gobernador, pues simplemente en materia de seguridad se dijo lo mismo, los resultados hoy no son alentadores. Se presentó lo mismo que hace un año cuando inició el operativo de golpe de timón en Santa Rosa de Lima, y si no hay un apoyo ferviente, decidido, tácito del gobierno federal, sobre todo en materia de inteligencia, me parece que la sociedad de Guanajuato va a seguir reclamando respuestas concretas, y si no, esta realidad difícilmente la vamos a poder cambiar en 1 o 2 años. Pepe Mesa, muchas gracias por recibirme aquí sucede. Muchas gracias. Déjeme decirles, yo le tengo que agradecer doblemente porque me permite dar un comentario los martes. Muchas gracias nuevamente. Y obviamente a Saúl Arellano, que es responsable de haber armado los contenidos y que está aquí en el estudio, y agradecerles a los dos. No, gracias por estar aquí. Vamos a un corte y seguimos dando una descripción de un México social que es sin duda una de las expresiones más complejas de un país que no podrá tener bienestar o una vida digna para todos si no resolvemos esta enorme complejidad. No basta crecer, no basta tener actividades industriales o grandes infraestructuras si no resolvemos el problema básico de seguridad, de justicia. Y el reclamo enorme, porque ya no hablamos, pero el reclamo de muchas gentes pues, que viven en incertidumbre de secuestro, de desapariciones. Vamos a un corte. Guanajuato, lo hemos dicho veces, es síntesis también de desigualdades, de exclusión, de este crecimiento irresponsable, déjenme decirlo así, en el cual durante 20, 30 años se ha dicho, nos han dicho a todo el país que este crecimiento económico, grandes carreteras, una aduana interior, muchas empresas y hoteles, pero no se ha visto que este crecimiento nuevamente excluye y genera este desorden urbano donde vive muchísima población que no ve los beneficios de este crecimiento económico. Por eso quiero agradecerle a un amigo, Ernesto Reyes, que me permitas que tú des el testimonio, porque esta colonia Jacinto López no es una colonia más, así son muchas colonias alrededor, miles de personas que viven aisladas, marginadas, sí con luz, pero con una carencia de servicios. Bastante. Y esto genera enormes desigualdades y enormes procesos de exclusión. Ernesto, ¿cómo podrías de alguna manera dar pie a esta descripción
primero agradecerte tu interés por esto, ¿no? Porque sí, ciertamente León ha crecido irracionalmente, yo creo. Yo creo que no hay otra palabra que lo pueda describir mejor. León es una de las ciudades más grandes de nuestro país, pero también con unas desigualdades sociales, económicas, de servicios, que cuántas miles de familias quisiéramos que no vivieran así, pero siguen viviendo. Y lo peor es que van a seguir creciendo porque ha habido estos permisos que no se han parado, que no han sido bien pensados para el futuro y que de alguna manera van a seguir siendo miles de familias más en las que van a vivir en estas condiciones. Y aquí vemos que los servicios, todos los servicios son muy precarios. El tema es que pasan los sexenios, pasan los años y bueno, las ciudades se siguen expandiendo en este desorden que bien señalas, pero por otra parte pareciera ser que estas ciudades están realmente lejos de todo, ¿no? ¿Cómo dirías que las familias de aquí, cómo las podrías describir? O sea, aquí hay muchas familias donde está una jefa de familia, hay muchos jóvenes, los ve uno al pasar, ¿no? Jóvenes que se ven muy vulnerables, deja de ponerlo así, ¿no? Porque obviamente atrás está lo que sabemos, adicciones, embarazo adolescente, abandono. O sea, háblanos del tipo de familia, de hogar, de gente que está aquí. Una familia totalmente marginada, totalmente marginada. Se están haciendo algunos esfuerzos. Acabamos de ver por aquí algunas escuelas nuevas, pero si la educación solo llega para, según darle un alivio a esto, sin un desarrollo económico, no nos olvidemos que el desarrollo social viene muy de la mano con el desarrollo económico. Si no hay un desarrollo económico sustentable, si las sociedades no crecen a la par de todo un desarrollo social, educativo, humano, económico, de salud, lo único que la palabra que se me ocurre es marginación, pobreza. Desorden, porque finalmente Totalmente. Me puedo imaginar los problemas de recolección de basura, los problemas para poder... El transporte urbano. Transporte urbano, ¿no? O sea, y déjame ponerlo en este contexto, ¿no? Y cuando oímos que hay que quedarse en casa, que no salgan, va a estar muy difícil quedarse aquí adentro. Vemos viviendas, incluso algunas de interés social, no sé si son 50, 60 metros cuadrados, se ve el hacinamiento. ¿Cómo ves esto que estamos viviendo? Porque aquí hay también violencias, o sea, no solo es lo que se relata en las ciudades, es realmente que aquí debe haber mucha violencia al interior del hogar, en las calles, robo. Todo. En estas colonias, y no en todas estas colonias, en todo León, debo decirlo, en todo Guanajuato, desafortunadamente en estos tiempos sí ha estado muy violento, pero al interior de las familias, lo que está pasando ahorita en estos momentos, es muy difícil que una familia se quede, ¿qué te digo yo?, 7 días adentro sin hacer nada para protegerse, nada. 1 día, 3 días ya está esto muy feo, muy caliente, muy... Eso va a pasar. Muy desorden, claro que sí va a pasar. Y además tenemos familias que me imagino viven al día. Al día. O sea, no es de que no salgan, mucha gente va a ir a trabajar, acomodando coches, trabajando en las casas. Tenemos casos de donde, por ejemplo, la señora que vende pepinos afuera de las escuelas, dice, si yo no vengo a vender pepinos, a vender mi agua fresca, no llevo los 100 o los 150 pesos a mi casa. Y si me cierran la escuela, y si mis hijos no van a ir a la escuela, ¿y dónde voy a vender mi agua fresca? ¿Dónde voy a vender mi fritura? Entonces, esto se va a hacer un caos, o ya es un caos totalmente para esas familias. Ahora, la paradoja es que, déjame ponerlo así, en Guanajuato, para todos ustedes, León es como una especie de la joya del estado. Sin duda está la capital y San Miguel Allende, pero León siempre ha sido un lugar que, pues ahí ves las inversiones en el centro, aquí atrás vemos este desorden, pero de industrias, etcétera. Y como ustedes saben y dicen, aquí pues es la capital económica. Aquí se ve, se dice que los gobiernos estatales, etcétera, los últimos 20 años han cuidado mucho esta ciudad. Y aquí está pasando esto, desorden, un crecimiento que no tiene límites. Entonces, la pregunta es si esto está pasando aquí. Pues también en Salamanca, Irapuato, Celaya, Salvatierra, en todas partes debe estar un proceso pues, de crecimiento desordenado, caótico, voraz. Entonces, es real esta percepción porque a mí me sorprende que aquí, en León, Guanajuato, ¿no?
bueno, si esto está así en esta colonia. Sí, déjame decirte que no debería de sorprenderte, todo lo contrario, ¿no? En León ha habido casos de constructores que sin miramientos, con autoridades muchas veces coludidas en permisos que no deben de darse permisos, con constructores que no cumplen realmente, que dejan al abandono a las mismas colonias, que es más, que muchos fraccionamientos, como hoy se le dice a esta parte de la vivienda, todavía ni siquiera están registrados ante el municipio porque no han sido otorgadas todo lo que tiene que entregar las constructoras, y los dejan en una cuestión de indefensión porque ni siquiera los servicios municipales pueden entrar, la basura, la policía, el transporte público. Entonces, hacemos un llamado desde aquí, pues, desde este problema tan fuerte, a las autoridades que se comprometan, y a los ciudadanos que no nos dejemos, que no seamos tan indolentes, que no nos dejemos, que defendamos un derecho que tenemos a la vivienda digna, porque esto no es una vivienda digna. Bueno, a una ciudad humana, como dicen otros, pero por otra parte, yo sé que tú estás cerca de organizaciones, de jóvenes, de adultos mayores, pues la agenda o la lucha es muy grande. Sí. ¿Qué tanta organización popular está? ¿Qué tanta ahí está? Porque estás haciendo un llamado y siento entonces que el reclamo es también de exigir. ¿Cómo podrías decirnos cuál es digamos, un trazo de las organizaciones populares urbanas aquí? ¿Están luchando o están abandonadas por todos en una situación de indefensión? Sí hay organizaciones que podemos entrarle a discutir con los gobiernos, a decir cómo le podemos hacer para estar mejor. A veces se oyen los oídos sordos, se escucha lo que no se debe de escuchar, pero sí creo que hay un contubernio entre el quehacer del político y el quehacer del empresario, donde no es lo mismo lo que necesita la ciudadanía. Ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos de decir, bueno, que haya un empate, ¿no? Que haya una empatía entre lo que yo necesito y lo que tú me puedas dar, porque si no, entonces viene este caos, viene una constructora a ofrecerme una casa tan sencillita, con un crédito tan enorme, que después se abandonan. Hay fraccionamientos, yo creo que al 30% abandonados por falta de pago. Hay fraccionamientos que se siguen haciendo y que ya están vendidas las casas y se quiere meter la gente y todavía no lo terminan. Hay fraccionamientos que ya están terminados, que no han sido entregados al municipio, y esto solo se convierte en una manera de vivir, y lo vuelvo a repetir, irracional. Yo no sé cómo le podemos hacer, o quién tendrá el valor de agarrar esto de la mano y decir, vamos a poner orden en una ciudad tan grande y tan próspera como León, porque aquí, como se ve, pues no se ve la prosperidad, ¿no? No se ve la prosperidad, se ve la desigualdad, la exclusión, la inequidad, el abandono. Déjame usar una palabra que se usa, la corrupción brutal que hay, contubernio le llamas, y la verdad es que acaba de pasar el segundo informe de gobierno, siempre es oportunidad de un nuevo gobierno, y bueno, quedan 4 años y el próximo año hay elecciones aquí en Guanajuato, y uno se siente aquí en una sensación de realmente se puede, realmente va a haber esa voluntad, porque vivir aquí implica todas las desigualdades. Todo. Y los peligros, además de la desigualdad, de los peligros, pues, de una sociedad desigual, se generan también muchos peligros, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Es una gran pregunta, es un gran reto y es una gran tarea de los que pudieran hacer algo por la gente, ¿no? Bueno, este es el México social de Guanajuato. Esta realidad de un crecimiento económico expansivo en los últimos 20 años, que ha generado infraestructura asociada a estas industrias que exportan, estas enormes realidades de esta concentración también de un campo que produce para la exportación, pero no ha sido equitativo. Y no solo Guanajuato está viviendo el tema de las violencias en general, como hemos relatado, también se vive este desorden urbano,
Porque en el fondo también el territorio pesa, y pesa mucho en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, en las violencias. Por eso era muy importante que viéramos esta complejidad y el tamaño de un estado de esta magnitud, que hoy está atrapado entre un crecimiento que no genera equidad, que no incluye, un desorden, contubernios, corrupciones, violencias brutales, desapariciones forzadas. Y esto requiere realmente una visión muy crítica de los responsables, gobierno federal, estatal, municipal, porque bueno, como bien lo ha dicho Ernesto, vivir aquí y ahora vivir la amenaza de las pandemias sin servicios de salud cercanos es el enorme desafío de este México social que representa Guanajuato. Guanajuato, lo hemos dicho desde el principio, es síntesis de desigualdades, de exclusión, violencias, pero también de un crecimiento que es un caos, es un desorden y que requiere ser puesto en la agenda fundamental de todos. Ernesto, gracias por acompañarnos, traernos hasta acá. A ustedes que luego reflejan y retratan la realidad, la cruel realidad. La cruel realidad de este México social que está aquí en los bordes de León, Guanajuato, la capital económica, no solo del estado, sino de toda esta región. Ya ustedes podrán hacer sus conclusiones. ¿Qué estará pasando en otros lugares donde ni siquiera se tiene esta realidad de una gran inversión, pero que no logra generar el bienestar para todos? En este programa hemos visto los testimonios de dos observadores, de dos actores reales de aquí de Guanajuato, Pepe Mesa y Ernesto Reyes. Nos han dado cuenta de que estos 30 años, aquí en Guanajuato, esta entidad que se ha dicho muchas veces, esa expresión de una idea de desarrollo, donde había una industria maquiladora que construía autos para exportar, que generó una enorme infraestructura, pero también generó esta realidad, un territorio complejo, desigual, inequitativo, donde viven miles, millones de guanajuatenses que están excluidos, que por otra parte tienen hoy esta realidad, una entidad llena, inundada de violencias, pero también de un proceso de exclusión en el cual este crecimiento económico no logró generar pues una vida digna, una ciudad digna. Y en ese sentido creo que atrás de toda esta complejidad está el cuestionamiento a un modelo de desarrollo que no fue desarrollo y fue simplemente un proceso de crecimiento que concentró y generó exclusión. Gracias por acompañarme en el México Social de Guanajuato. Buenas noches.